Radio Romántica 96.9 FM te presentan Perspectiva 2021, el programa de análisis político más controversial de la radio. Marco Polo Armenta y un grupo de colaboradores de todo el estado te traen el análisis político rumbo al 2021. Perspectiva 2021 comienza ahora. Buenos días, gracias por continuar con nosotros aquí en la señal de la Romántica, en el noticiero Sonora Diario y con este programa Perspectiva 2021 que arrancamos con el tema Guerra de Encuestas. En esta mañana le agradecemos que haya aceptado la invitación a Efraín Martínez Figueroa, consultor y estratega político, para hablar sobre este tema. Igualmente a nuestros compañeros allá en Hermosillo, Niria Andrade, a Fausto Navarro en Nogales, los saludamos el día de hoy. Un momento más tendremos la comunicación con ellos. Mientras tanto, damos la bienvenida a Efraín Martínez. ¿Cómo está, Efraín? Buenos días. Muy buenos días, Marco Polo, Niria, Fausto, a todo tu auditorio. Un placer estar en su programa. Muchas gracias, muchas gracias. Niria, ya tenemos comunicación. Saludos, buenos días. A ver. Oye, Efraín, qué gusto saludarles. Un saludo desde acá, desde Hermosillo. Una mañana muy fría, pero con mucho gusto saludándoles. Así es. Fausto, ¿cómo estás en Nogales? Buenos días. Buenos días, saludándoles con el gusto de siempre. Muchas gracias. Pues Efraín, para abrir, ¿cómo está la percepción de que Alfonso Durazo Montaño está arriba en todas las encuestas? ¿Qué nos dice sobre eso para abrir esta charla? Muy buenos días a todo el auditorio. Fíjate que es qué importante el tema que vamos a tocar el día de hoy, que vienen siendo las encuestas. Porque siempre empiezo con una frase importantísima. Las encuestas no garantizan el triunfo electoral en una campaña, sino la estrategia es lo que hace ganar o perder a un candidato o a un partido político. Cuando tú me preguntas que si cómo están los posicionamientos y las preferencias electorales o intención del voto de los diversos aspirantes a candidatos, en este caso me preguntas, creo entendí, no se escucha muy bien, pero creo entendí, me preguntas por Alfonso Durazo, ¿verdad? Sí, así es. Porque el posicionamiento y preferencia e intención del voto de Alfonso Durazo ha estado siendo medido y evaluado por diversas casas encuestadoras desde muchos meses atrás. Está la empresa Massive Caller, está la empresa Demoscopia Digital, TM Reporte, que es una empresa estatal o local, está también la empresa Analítica Media, en alguna ocasión ha sacado Mitoski, y hoy la última de en estos días que se dio a conocer es la del periódico El Financiero. El posicionamiento y la preferencia de Alfonso Durazo se ha movido dependiendo de cada casa encuestadora y dependiendo de la metodología y dependiendo del tiempo en que se han aplicado estos estudios demoscópicos. En algunas ha estado en preferencia electoral en el primer lugar, liderando, y en otras ha caído a segundo lugar. Eso es dependiendo de las casas encuestadoras. Bien. ¿Niria? Preguntarle a Efraín justamente cómo acabar, o si no se ha podido acabar todavía con esta percepción, imagen que tenemos de que las encuestas están hechas a modo, porque luego la gente dice, no, es que esta persona o este político pagó por esa encuesta que le favorece. ¿Y qué nos puedes decir, Efraín? Hay algo muy importante que hay que entenderlo y ahí quiero conceptualizarlo e invitar a la ciudadanía a elevar nuestra cultura política. A elevar nuestra cultura política en el siguiente sentido. Las casas encuestadoras, las casas que se dedican a levantar estudios de opinión, sondeos, son casas que son empresas que prestan un servicio profesional. En el caso de las casas encuestadoras a nivel nacional, pues obviamente tienen que estar contratadas por una persona o por un partido político o por un gobierno o por algún grupo de poder que está apoyando, financiando a X candidato o a X partido. Eso es una realidad. Aquí lo importante es cómo le damos lectura y cómo analizamos las diversas encuestas que se van a presentar en este proceso electoral. Y por eso es muy importante darle seguimiento, ir llevando un análisis. Por ejemplo, los escenarios de alianzas. No es lo mismo un escenario de alianza
que medir solamente a un partido político cuando ya se están configurando, cuando ya es casi un hecho que se van a configurar alianzas en diversos estados de la República, y Sonora no es la excepción. Y también es muy importante diferenciar entre evaluar el candidato con los partidos políticos a evaluar nada más los partidos políticos. Los resultados van a ser completamente distintos. Y es muy importante comparar una encuesta con la otra para saber en qué rango andamos y en qué rango se encuentran, qué promedio aproximadamente tienen cada uno de los candidatos, para entonces poder entender y tener realmente una capacidad analítica y poder emitir un juicio si las encuestas están apegadas a la realidad o están desfasadas o tienen algún tipo de sesgo. Bien. Fausto. Buenos días, saludo a Efraín en esta mañana. Hay un dicho que dice que no se puede obtener un voto en una urna sin entender al votante que lo emite. Y creo que ese es el problema más serio que tienen las encuestas, porque al final las encuestas siempre a modo están colocadas como para que uno favorezca a algún candidato, o simple y sencillamente lleva algo que lo induce, ¿no?, a favorecer a algún candidato. Pero ¿cómo podemos hacer nosotros para que al momento que se nos pide el voto, quien nos pide el voto nos haga entender lo que nosotros tenemos que emitir? De alguna manera sabemos que estas encuestas, pues en los 80s, en los 70s servían para mucho, pero hoy en la actualidad más que una encuesta se requiere hacer una evolución de conciencia. ¿Cómo ves ese panorama político y las posibilidades que se pueden dar ante las políticas del año 2021 que están por llegar? Importantísimo lo que estás preguntando, porque incluso en el mundo de la demoscopia, en el mundo de las encuestas, de los estudios de opinión, hay una nueva tendencia global o una megatendencia que tiene que ver con que hoy existen ya también una nueva modalidad que son las encuestas en línea, las encuestas en internet, las encuestas en redes sociales. El día de ayer estuvimos viendo como 3 o 4 encuestas que fueron levantadas en torno a medir al electorado, refiriéndose a los distintos precandidatos a gobernador en las precampañas en Twitter, por ejemplo. Y ahí se estuvieron dando a conocer algunos resultados, y eso te habla en torno a lo que tú me preguntabas hace un momento, cómo en el siglo XXI y cómo interpretar, cómo darle el valor a las encuestas cuando en muchas ocasiones se han utilizado como instrumentos para generar percepción y no instrumentos de medición de la realidad. Son cosas distintas, porque en la estrategia política la pueden utilizar para generar percepción en la psicología de masas y en el imaginario colectivo, y porque la política es percepción y la percepción es política, pero eso llega a un momento en que si esa generación de percepción no está pegada a la realidad, finalmente los resultados son distintos en las urnas. Tú hablabas de algo muy importante, la relación urna-voto del ciudadano con lo que plasman con lo que proyectan, lo que reflejan los datos que reflejan los estudios de opinión. En muchas ocasiones se ha dado, no solamente en México, en todas las partes del mundo donde las encuestas no coincidieron con los resultados electorales. Y es ahí cuando tenemos que entender también los fenómenos políticos sociales. Ejemplo de ello, 2018, se generó un voto masivo por el partido Morena y sus aliados o sus partidos coaligados en esa coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PTPs, y se vieron los resultados a lo largo y ancho del país, donde incluso hubo candidatos a distintos cargos de elección popular que ni siquiera hicieron campaña, pero ganaron. Ahí se presentó un voto antisistema, un voto de castigo, un hartazgo social generalizado y un depósito de confianza, en una persona que se llama Andrés Manuel López Obrador. Ese fenómeno difícilmente se va a presentar ahora en el 2021. Pero, ¿cómo diferenciar entre una y otra, una encuesta modo y una real, Efraín? Estamos hablando con Efraín Martínez Figueroa, consultor y estratega político. ¿Cómo diferenciarlo?
Fausto, se escucha muy alto, no alcanzo a veces a escuchar lo que me preguntas. Sí, te preguntaba, Efraín, que si cómo podemos diferenciar entre una encuesta a modo y una real. Que sí, perdón, se escucha demasiado, no alcanzo a distinguir tu pregunta, discúlpame. Vamos con Nidia, a ver qué tal, Nidia, ¿cómo le escuchas? Así es, Efraín, así nos estás escuchando. Ahorita mencionabas que el efecto AMLO difícilmente se podrá ver en 2021. Entonces, ¿cuál sería el panorama, no, para el próximo año, no, en torno justamente a esto que nos acabas de comentar? El próximo año, en los análisis políticos contextuales y prospectivos, es decir, de futuros escenarios que se pueden presentar, hay una serie de factores determinantes que se van a presentar, Nidia. Primero, hay una tendencia de que la ciudadanía, el electorado, va a votar por la persona muy por encima de los partidos políticos. Es el primer factor o tendencia que se encuentra identificada hasta este momento. Y eso lo podemos comprobar en las encuestas. Hay aspirantes, por ejemplo, hay dos laboratorios importantísimos que se acaban de dar, o antesala que se acaba de dar, como son las elecciones en Estados Unidos, que podemos hacer un análisis comparativo con lo que puede suceder en el 2021, y las dos elecciones que se presentaron en entidades federativas que fueron en Coahuila e Hidalgo. Si ustedes observan los resultados de Coahuila e Hidalgo, se pueden identificar otros factores importantísimos que resaltan. ¿Cuáles son esos factores? Uno, los programas sociales del gobierno federal no incidieron o no se tradujeron en los resultados electorales. Por ejemplo, Coahuila ganaron 16 distritos, de 16 distritos los ganó el Partido Revolucionario Institucional. El Morena tuvo alrededor del 19%. Y te vas a Hidalgo, y en Hidalgo, pegado al centro del país, pegado a la ciudad, muy cerca y muy próximo a la Ciudad de México, y hablo sobre la demarcación territorial porque es donde se supone donde hay más peso en este momento a favor del partido en el poder de Morena. Sin embargo, los datos son distintos. Entonces, ¿a dónde voy? La popularidad, Nidia, la popularidad del presidente tampoco se trasladó y se transfirió en votos electorales ni en Coahuila ni en Hidalgo. Bien, Fausto. Bien, muy importante y interesante el tema que acaba de abordar Efraín. Si se trata por lo menos de encuestas, Efraín, pues se considera que AMLO será un factor de nuevo en el Estado, y esto lo han venido manejando. No sé si tú tengas esa apreciación, la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, con la que pues se abre un espacio para el presidente para estar en las elecciones intermedias. Lo decías muy bien ahorita, las alertas rojas que prendieron en Palacio Nacional luego de la estrepitosa derrota que sufrió Morena en Coahuila y en Hidalgo. Pregunto, hay que definir una cosa, es la popularidad de Morena, y otra cosa, la de su líder moral. Hay también un factor importantísimo que tú acabas de hablar. En Morena, actualmente, a nivel nacional, hay una división y se va a generar mayor confrontación con la selección de las candidaturas. No tanto para las gobernaturas, porque ahí tomaron una decisión muy inteligente en el Comité Ejecutivo Nacional de medirlos a través de encuestas, e hicieron firmar convenios a la mayoría de los aspirantes a gobernador. Pero en el caso de alcaldías, diputaciones locales, creo que ahí va a ser el Waterloo, porque hay un esquema muy interesante que se está presentando. Tú hablabas ahorita sobre la consulta del presidente, sobre la consulta popular hacia la ciudadanía, hacia el electorado, sobre enjuiciar o no a los expresidentes. Creo que es ese tema ya quedó completamente y totalmente neutralizado, al igual que el combate a la corrupción y la impunidad, que había sido el discurso principal en la campaña de Andrés Manuel López Obrador, y actualmente en la agenda nacional. Está completamente esa narrativa ya fuera
fuera, desde mi punto de vista, de generar un impacto positivo electoral. ¿Por qué? Y me vas a preguntar, ¿y por qué está sucediendo eso? Por una simple y sencilla razón. En el momento que se hubiera involucrado la prima hermana del presidente y el hermano del presidente, en ese momento el discurso de combate a la corrupción de Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación ya se considera un discurso fallido, un discurso que ya se cae totalmente. Bien, ¿me escucha bien, Efraín? Sí, le escucho. Ah, perfecto. Hay una percepción de que en Sonora pueda ganar la izquierda. ¿Qué, en su opinión, cuáles son los datos que tiene y cómo se puede traducir esto? Primero, vuelvo a decir en algo muy importante. Las encuestas en una campaña no garantizan el triunfo electoral. Es decir, el que esté un candidato o un partido político posicionado en la intención o preferencia electoral en primer lugar o liderando las encuestas no significa, no garantiza que van a ganar la elección. Las campañas se ganan con estrategia. Y yo quiero decir algo importante. Sonora. En Sonora es donde la marca PRI, por ejemplo, tiene el mayor posicionamiento y la mayor preferencia como partido en comparación con las otras 14 entidades federativas donde va a haber elección para gobernador. La gobernadora Claudia Pavlovich es una de las gobernadoras mejor evaluadas. El día de ayer salía en Massey College como la mejor, la casa encuestadora, como la mejor gobernadora evaluada. Ojo con lo que voy a decir. No necesariamente la evaluación de un presidente o un gobernador se traduce o se refleja en votos electorales a favor del candidato del mismo partido. Ya se demostró eso incluso en estos laboratorios que acabo de hablarles, Hidalgo y Coahuila. La popularidad de Andrés Manuel no se reflejó, ni los programas sociales se reflejaron en resultados favorables. Sonora, existen posibilidades. Yo tengo un análisis contrario y tengo que ser muy claro en esto. Desde el 23 de diciembre del 2018 escribí un análisis, un artículo y análisis político donde decía que si expresaba ahí que si no combatían la corrupción con los alcaldes y no había un buen desempeño de los legisladores emanados de la coalición Juntos Haremos Historia, en ese momento, si no se corregía esa situación, era muy seguro que la gobernatura de Sonora la perdiera Morena. Y sigo en esa sintonía y creo que, contrario a lo que todo el mundo piensa, porque todo el mundo se va por las encuestas, en mi análisis yo veo una derrota irreversible de Morena en Sonora para la gobernatura. Ándale, irreversible, ¿no? Bien, Nidia. Efraín, preguntar, ¿el tema del COVID-19 podría modificar las estrategias de campañas de los candidatos? ¿Esto los obligaría a hacer modificaciones? ¿Y de qué forma también impactarían las mismas? No se alcanza a escuchar, ni hay demasiado eco. Si me podría repetir la pregunta, por favor. Sí, si el tema de la contingencia sanitaria por el COVID obligaría a los candidatos a hacer cambios o modificaciones en las estructuras de sus campañas, y esto cómo afectaría también a las mismas. Claro. Fíjate, Nidia, que acabo de impartir una conferencia para la Confederación Nacional de Abogados en México la semana pasada, y precisamente se titulaba las campañas electorales en la era de la información y la economía del conocimiento frente a la pandemia del COVID-19. Es decir, ¿cómo llevar una campaña electoral en el siglo XXI, pero con una situación completamente distinta que es la pandemia del COVID-19? ¿Cómo le van a hacer los partidos políticos? ¿Cómo le van a hacer los candidatos? La manera de hacer política cambió rotundamente desde que inició la era de la información, desde que iniciaron, por ejemplo, parte de esta era de información tienen que ver la tecnología en comunicación, donde entran las redes sociales digitales, lo que le llaman y que las redes sociales vienen siendo solamente una parte de un todo del concepto de medios sociales, considerando medios sociales, sitios web, blogs, redes sociales digitales, plataformas tecnológicas, etcétera, etcétera, donde puedes tú tener acceso a información pública, a información en términos generales. Quiero decirte que eso ha evolucionado la manera de hacer campañas.
¿Cómo hacer una campaña en el 2021 con pandemia? Creo que no pueden hacer a un lado la estrategia en redes sociales digitales, estar presente con las propuestas, estar presente en el debate, estar presente con el diagnóstico, la evaluación de los problemas a través de las redes sociales. No se pueden, un aspirante que, voy a utilizar una frase que la acuñó Carlos Jan González en el Estado de México, que decía: un político pobre es un pobre político. Pues yo la voy a cambiar en este sentido. Un político que no tiene redes sociales digitales o que no usa redes sociales digitales es un político pobre. Dale. Bien. ¿Fausto? Bien, pues interesante las apreciaciones. Preguntarte sobre las maneras de hacer propaganda, que nos das ahí la respuesta, han evolucionado, y eso no hay ni la más mínima duda que hay candidatos o precandidatos que ya han invertido millones de pesos a estas alturas, ¿no? Cuando todavía ni iniciamos una campaña. Esto ha evolucionado, hay quienes la apuestan totalmente a las redes sociales. Yo te pregunto, ¿la comunicación política se ha convertido en un negocio? ¿Y dónde aparece el trabajo de un consultor político en este caso? Mira, el trabajo de consultor político, como dice el padre de la consultoría política, Jacek Napolitan, que fue quien asesoró la campaña de John F. Kennedy y que acaba de fallecer en el 2013, gracias a él, él fue el que acuñó, el que conceptualizó la palabra, bueno, la profesión de consultor político, de todas aquellas personas que se dediquen a asesorar políticamente en todos los ámbitos, porque la consultoría política es muy amplia. Hay muchas áreas donde tú puedes estar. Un consultor político puede estar especializado en el área de comunicación política, que bien lo mencionabas tú. Otro puede estar especializado en estrategia política. Otro puede estar especializado en redes sociales digitales. Otro puede estar especializado en reingeniería electoral. Otro puede estar especializado en mercadotecnia política. O sea, hay una serie de disciplinas que configuran el concepto de manera integral de consultor político. Por eso el consultor político tiene que ser una persona que constantemente estar preparándose, y ya no estoy hablando de preparándose no solo en grados de escolaridad, sino la preparación día a día de todo lo que se está innovando, de las nuevas plataformas tecnológicas, la nueva manera de hacer política, cómo se adapta una campaña electoral de lo que platicamos ahorita en el siglo XXI frente a una pandemia, con el aislamiento, el distanciamiento social, el discurso, cómo lo vas a cambiar, las decisiones, por ejemplo, que puede tomar un candidato, si utilizar los tiempos de precampaña o en este momento tomar la decisión y decir, ¿saben qué? Por responsabilidad social y en solidaridad a todas las familias que han sufrido que han tenido algún integrante que han sufrido o que ha fallecido por COVID, yo no voy a utilizar los tiempos de precampaña y me espero los tiempos de campaña. Bueno, tal vez podamos ver algo así que es diferente, y no se descarta ese tipo de situaciones. Bien, ¿cuál es la radiografía que tienes al momento, Efraín, de este proceso electoral? ¿Cómo van los candidatos? ¿Y qué encuesta es la que más te llama la atención, la más real para ti? No, perdón, si me podrías repetir la pregunta. Es que hay demasiado eco, no creas que es por falta de... Hay demasiado eco en la... Sí, no te preocupes. Le digo, ¿cuál es tu radiografía en este momento del proceso electoral, que lo que se está viendo ahorita de los candidatos? ¿Y con qué encuestadora te quedas tú? ¿Cuál confías más? Mira, las encuestadoras, por eso yo hablaba desde un principio. El tema de encuestadoras, cada casa encuestadora tiene su metodología y eso es muy respetable. Además, hay algo muy importante, por eso es muy importante, que es estarle dando seguimiento permanente y constante a todas las casas encuestadoras, porque los números van cambiando. Por ejemplo, hemos estado dándole, por ejemplo, en el caso de Sonora. En el caso de Sonora ha habido 4 casas encuestadoras que han evaluado el escenario de alianza. Cuando estamos hablando de escenario de alianza, es decir, que han medido cómo sería el resultado si hubiera una alianza PRI-PAN-PRD y una alianza Morena, Preta y Verde.
Han sido 4 casas encuestadoras, entre ellas está Massive Caller, está TM Reporte, lo platicaba hace un momento, está Analítica Media, y está el Financiero. Esas 4 casas encuestadoras han hecho ese estudio hasta este momento, y lo que yo te puedo decir es que en algunas sale arriba Ernesto, en algunas sale arriba Ernesto, en otras sale arriba Alfonso Durazo con esas coaliciones. Y tú vas a preguntarme, bueno, ¿y por qué no salen igual? Porque las encuestas cada casa encuestadora tiene distinta metodología, y no solamente eso, también el tiempo en que las levantan, en que aplican, en que entrevistan, ya sea telefónicamente o ya sea de campo o de la manera que lo hagan, te arroja un dato completamente distinto. No lo mismo, por ejemplo, no lo mismo que evalúes a un candidato un día después de que se registre, a evaluarlo días antes a que se registre. ¿Por qué? Porque puede haber acontecimientos que les puede impactar positiva o negativamente. Hay muchas situaciones. Por ejemplo, hoy está el presidente de la República en Sonora. No lo mismo que midan ahorita un candidato cuando viene el presidente de la República, antes y después o en el momento. Cambian las cosas, porque ahí podemos ver qué tanto efecto tiene la popularidad de AMLO, el efecto AMLO en Sonora, que desde mi punto de vista eso ya no se trasladó en los 2 laboratorios que yo te platiqué. Muy bien, pues con ganas de que nos alcanzara más tiempo para seguir hablando sobre esto, porque es muy interesante, mucha información que hay que valorar, y pues bueno, seguiremos en comunicación para abordar estos temas, porque cada vez se pone más interesante este proceso electoral. Efraín, esperemos que aceptes de nueva cuenta nuestra invitación. No, muchas gracias, Marco Polo, Fausto, Niria, Fausto, a todo el equipo de su programa y a todo el auditorio. Disculpen que había mucha interferencia y mucho eco, y en varias ocasiones no podía entender lo que me estaban preguntando. Pero esperemos estar en otra intervención, otra colaboración, en otra participación con ustedes con mucho gusto. Un fuerte abrazo a todo el auditorio. Muchísimas gracias. Niria, un saludo y gracias también por participar. Muchas gracias, un saludo, excelente jueves. Gracias, igualmente Fausto, un abrazo hasta Nogales. Igualmente para ustedes, que tengan bonito día. Gracias. Bien, así llegamos al final. Gracias por su atención. A nombre de todo el equipo reciba saludo cordial. Pásela bien, buenos días y échele ganas a todo lo que haga. Hasta mañana. La información más relevante la acaba de escuchar en Sonora a Diario. Lo esperamos en la próxima edición. Una producción de ISA Multimedia con Marco Polo Armenta.